Listo, entonces vamos a ver lo que es, un poco hablar acerca de lo que es la estructura de la materia, de acerca de lo que es un poco de los modelos atómicos y cosas así, ¿ya? Ya, Vamos a ver, ¿qué entiendes tú por materia? ¿Cómo defines tú primero qué es la materia? la materia es algo que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya, ya, listo, eso es como que la propiedad de la materia, por así decirlo. Oh, Pero, ¿qué es la materia en sí? A ver. todo lo que podemos, toda sustancia que podemos ver o topar. Sí, o sea, ver no necesariamente, no. Por ejemplo, el aire no lo puedes ver, pero es materia. Entonces, la materia Oh, se define como toda aquella sustancia que ocupa un lugar en el espacio, es decir, que tiene volumen y que ya, requiere un esfuerzo para moverse, es decir, que tiene masa, ¿sí? Eso es lo que consideramos como materia. Todo aquello que ocupa un lugar en el en espacio. el espacio. Ujú. Ya. ¿Ya? Desde la forma más simple de materia, ya que tiene ciertas características, se considera lo que es el átomo. ¿Sí? Entonces, de aquí, bueno, vamos a hablar un poco acerca de los diferentes átomos que ya habíamos visto en lo que era tabla periódica. Hay diferentes leyes que hablan acerca de la conservación de la materia, que ya lo vimos un poco en lo que eran las reacciones químicas, que consistía en que en toda la materia que tengo en los reactivos debe mantenerse constante en los productos. Sin embargo, va a haber unas transformaciones en cómo se unen unos átomos con otros, pero siguen siendo los mismos átomos. ¿Sí? Eso es la ley de la conservación de la materia. De ahí tenemos otro tipo de leyes que son las leyes de las proporciones constantes definidas, las leyes de las proporciones múltiples, etcétera, ¿ya? De las leyes proporciones constantes definidas, lo que indica es que siempre va a estar en forma proporcional, por ejemplo, la relación de un átomo con otro, ¿sí? Ujú. Lo de la ley de las proporciones múltiples significa, en cambio, que un mismo átomo puede estar relacionado con otro de diferentes formas. Por ejemplo, el CO tiene un átomo de carbono, un átomo de oxígeno, pero el carbono con el oxígeno también se puede formar el CO2, es decir, dos átomos de oxígeno con uno de carbono. A esto Ujú. hace referencia a la ley de las proporciones múltiples. ¿Sí? Sí. Listo. Básicamente, ¿cómo está formado un átomo? El átomo tiene diferentes partículas subatómicas, ¿sí? Principalmente se habla de lo que son los protones, los neutrones y los electrones, ¿verdad? Ujú. En el núcleo atómico, ¿qué nosotros tenemos? Los protones y los Los neutrones. Y neutrones. estos de aquí son los que le dan la masa al átomo, ¿ya? La masa del átomo está directamente vinculado con el número de protones y el número de neutrones. Es decir, si yo quiero saber la masa atómica, lo que debo hacer es sumar el número de protones más el número de neutrones. Así es como yo considero el número de masa. Ahora, el átomo, como te mencionaba en el núcleo, tengo neutrones y protones que viene a ser la masa, y en la parte externa tengo los electrones. ¿Ya? Los electrones son partículas subatómicas que tienen cargas eléctricas Negativas. negativas. Y estos son los responsables de los enlaces químicos. Esto es lo que debemos tomar en cuenta dentro de lo que es el átomo. ¿Ya? Ya. Otro como dato. Los números de protones nos indican el número atómico. ¿Qué significa el número atómico? El número atómico es lo que le define como átomo. ¿Ya? Por eso cada átomo tiene un número atómico distinto. Entonces, el número de protones es lo que le define al átomo. El número de neutrones puede variar. Cuando varían en un mismo átomo, los diferentes números de neutrones, a estos nosotros los llamamos isótopos. Es decir, son átomos de un mismo elemento, pero que tienen diferente número de neutrones. Eso hay que tomar en cuenta, como te mencionaba, también suelen tomar preguntas de teoría y debemos estar un poco claros en qué es cada una de estas cosas o cada una de estas subpartículas dentro del átomo, qué representa. ¿Ya? Ya, Lice. Listo. Entonces, ojo, el número atómico, ¿cómo puedes calcular? Contando el número de protones y si es átomo neutro, también con el número de electrones. Es decir, para que exista carga neutra, el número de electrones negativos debe ser igual al número de protones positivos. Eso es en un átomo normal.
¿Ya? Entonces el número atómico es el número de protones o el número de electrones, cualquiera de los dos. Cuando ya existen iones, ¿qué eran los iones? Eran átomos o moléculas que tienen diferencia de carga, es decir, pueden estar con una carga positiva o con una carga negativa. ¿Cómo se calcula esa carga? Viendo el número de protones menos el número de electrones. Así se define lo que es la carga. ¿Ya? Esos tres términos más o menos que tenemos cuando representamos un átomo. Aquí, por ejemplo, podemos ver el átomo de litio, ¿verdad? Que tiene un número 3, un número 7 y tiene un 2 menos. ¿Qué entendemos de esto? ¿Qué información nos dan estos números? A ver, como partículas subatómicas, ¿qué me podrías decir de litio? A ver, tenemos su número atómico, sería el número atómico, el 3. Ya, correcto. Su número de masa puede ser el 7 y su carga el -2. Correcto. ¿Bien? Ya. Entonces, eso es lo que nos indicó. El número atómico 3, la masa 7 y la carga 2 negativa. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué más información podemos decir respecto a esos números? Es decir, que el litio está formado por 3 ¿qué? ¿Qué tendría? 3 protones. ¿Cuántos electrones tendría en este litio 2 menos? 2, ¿no? No. 2 es la carga. Es decir, es lo que tiene en exceso o lo que le falta al estar normal. En estado normal, ¿cuántos electrones debería tener? Si los protones son 3, ¿cuántos electrones debería tener? 7. No. Entonces, Ya. A ver. ¿Recuerdas lo que te mencionaba? En un átomo neutro, el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. ¿Quién me da la carga positiva? Los protones, es decir, el número atómico. Por lo tanto, el número normal de electrones debería ser 3, que es su número atómico. ya. ¿Qué significa 2 menos? Que ha ganado, ojo con el signo aquí. 2 menos significa que ha ganado 2 electrones. ¿Por qué se le pone menos? Porque el electrón tiene carga negativa, por eso se le pone 2 menos. ¿Sí? Entonces, tenía normal 3, pero ha ganado 2 electrones, por lo tanto, el número de electrones sería 5. 5. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos neutrones tendría este átomo? Este isótopo, ¿no? ¿Cuántos neutrones? ¿Cómo calculamos los neutrones? ¿Recuerdas que el 7 era la suma de los protones y los neutrones? Entonces, como protones ya sé que tiene 3, el número de neutrones sería 7 menos 3, que eso me daría 4. 4. ¿Ya? Esa es toda la información que yo puedo sacar de un isótopo. ¿Ya? Ya. Entonces, puede haber preguntas de este tipo porque también está dentro de lo que es del temario, ¿no? O sea, te puede Sí. dar un isótopo de esta forma y te pregunta, ¿es correcto o cuál es incorrecto? Y te da el número de protones, neutrones, electrones, cargas, etcétera. ¿Ya? Ya. Listo, vamos a ver. Un poquito más de zoom. Ya. Dentro de la naturaleza también tenemos interacciones entre las partículas, ¿no? A este tipo de interacciones también se les llama como fuerzas, ¿ya? Pues vamos a tener diferentes tipos de fuerzas. ¿Qué fuerzas tenemos? Fuerza gravitacional, ¿sí? Podemos tener una fuerza electromagnética. Tenemos también lo que es la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Esas son, sobre todo de esto de la fuerza nuclear fuerte y débil, eran parte de preguntas que tomaban antes, ¿sí? Entonces aquí tenemos rápidamente lo que es la gravedad. Lo conoces por la parte de física, ¿verdad? ¿Qué es la gravedad? Es la fuerza de atracción que ejerce el planeta Tierra, ¿sí? Sobre los cuerpos. Esa es la Sí. gravedad. Ya, ¿cómo se define la fuerza gravitacional o gravitatoria? Es similar a la ley de Coulomb, y es bastante parecida a la ley de Coulomb. Entonces, la fuerza gravitacional, yo digo, es igual a una constante por la masa de un cuerpo multiplicado por la masa del otro cuerpo y dividido para su radio al cuadrado. Muy similar a lo que es la fuerza electromagnética, ¿ya? Entonces, la fuerza electromagnética es similar a la fuerza gravitacional, pero aquí lo que interviene son las cargas, es decir, puede haber cargas de tipo de atractivo, es decir, con cargas negativas y positivas, es decir, cargas de signo opuesto que se atraen.
Pero también puede haber fuerzas repulsivas, cuando las dos cargas que interaccionan son del mismo signo, ya sean las dos positivas o las dos negativas. ¿En función de qué se da esta fuerza? Está definida con respecto a la ley de Coulomb, ¿sí? Que como te mencionaba, la fórmula es idéntica a la fuerza gravitacional. Entonces yo digo, la fuerza de atracción o de repulsión de los cuerpos cargados es igual a una constante, ¿sí? Multiplicado por las dos cargas que interaccionan, ¿ya? Y eso dividido para la distancia que los separa. Si comparamos las dos fórmulas son las mismas, pero en fuerza gravitacional interactúan las masas y en fuerza electromagnética actúan las cargas. ¿Sí? Si le dicen una duda, en la fuerza gravitacional me habían dicho que es solo como trabajar con la fórmula, con las letras, más no con algún dato y así. Por ejemplo, el doble de la gravedad, suponiendo. Depende de Y cómo te ese tipo. pongan el ejercicio. O sea, he visto hay un ejercicio en donde simplemente te ponen las relaciones, pero no necesariamente el problema te van a poner así. Porque te puede decir, la masa de la Tierra tiene tanto, ¿no? La masa de la Luna tiene tanto. Si se conoce que la distancia que la separa es de tanto, calcule la fuerza gravitacional. También te pueden preguntar cosas de ese tipo. En los ejercicios, Ya. hay ejercicios, o sea, que ha salido en periodos anteriores, en donde solo te dice el planeta tal tiene el doble de masa que el otro planeta y está separado a una distancia tal respecto de la otra, porque aquí te da relaciones. Entonces simplemente reemplazas, pero a la final son datos, ¿no? Sí. A la final son Y datos, pero igual pueden preguntarte ya sea con valores numéricos o simplemente con relaciones. No hay, o sea, no hay una restricción para decir solo te van a tomar así o no con números, ¿ya? ya, y en la ley de Coulomb, yo sabía que en las cargas, así sea positiva o negativa, al momento de ponerla en la fórmula no es necesario poner el signo si es que es negativo. Claro, sí, sí, correcto. Mira, si ves aquí está con valor absoluto. Cuando necesitamos el valor de la carga, no importa el signo. Cuando hablamos vectorialmente sí nos interesa. Sobre todo esto cuando tienes un conjunto de cargas. Hay ejercicios en donde te ponen tres cargas y te dice calcule la fuerza neta en tal carga. Entonces ahí sí va a ser muy importante conocer la ley de los signos. Porque si tienes dos cargas positivas va a ser de tipo repulsión. Ya más adelante también te tengo un, ¿cómo se llama? Un simulador para que podamos ver esa parte. ¿Sí? Ya, Lisen, Además, está si bien. quieres podemos irlo viendo de momento ahorita mismo. ¿Te parece? Sí, está bien. Ya, espérame un momentito. Vamos a acceder al simulador y lo vamos a poner. Ya, ahora como estamos hablando de gravitacional, vamos a utilizar con fuerzas macro, ¿ya? Mira, aquí tenemos dos tipos de cargas. ¿Listo? Tenemos una carga azul con signo negativo, ¿ya? Y tenemos una carga roja con signo positivo. Positivo. La magnitud de la carga azul dice que es -4 y la magnitud de la carga roja es 8. Las flechas que podemos ver arriba, ¿sí? Esos son lo que podríamos decirle el tamaño de la carga, ¿ya? Entonces, mira, si yo quiero hacer un sistema, te digo, ¿cuál será la fuerza resultante de la carga 1 sobre la carga 2? ¿De qué signo vendría a ser la carga? La interacción que Mm, existe entre las dos. Si comparo, o sea, ¿qué fuerza ejerce la carga 1 sobre la carga 2? ¿Hacia dónde vendría a ser la fuerza? Hacia adentro, porque se juntan, pues, Sí, se porque son juntan. Es signos decir, ya, opuestos. si nos dice que tomemos como referencia la carga 2, la carga sería positiva, perdón, la fuerza sería hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Correcto. Si nos dice la carga que tomemos como referencia la carga 1, la fuerza iría hacia la derecha. Ujú. ¿Ya? Si es que tienes un sistema de más cargas, es decir, yo aquí le agrego otra carga,
debo tomar en cuenta ese tipo de signos, ¿ya? Porque si voy a la derecha la tomo como positiva, si está hacia la izquierda la tomo como negativa. Negativo. La ley de Coulomb, ¿qué nos dice? Que la fuerza es proporcional a la cantidad de carga, por así decirlo, independientemente del signo. Si es atracción o repulsión, de momento, cuando queremos ver magnitud, no nos interesa el signo, ¿ya? Eso nos interesa para saber hacia dónde se va. Si se va, o sea, hacia dentro o hacia afuera, ¿ya? Ya. ¿De qué más depende? De la distancia. Si hay una distancia corta, porque es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, mientras más corto la fuerza, ¿qué va a ser? ¿Más grande o más pequeña? Si las cargas están más juntas. Más pequeña. ¿Será? No, más grande. Más grande, porque es inversamente proporcional. Sí. ¿Ya? Yo aquí tengo las distancias, mira. Mira, observa las flechas. Si yo le voy acercando las cargas, ¿qué ocurre con las flechas? Se van alargando. Se van alargando, ¿sí? ¿Ya? Entonces, mira, yo le voy a dejar aquí, pero ¿qué ocurriría si yo le aumento el tamaño de la carga? Es decir, a esta 4 le hago 8. ¿Qué debería ocurrir con el tamaño de la fuerza? Debería hacerse el doble, ¿sí? ¿Puedes observar? Mira, si yo aumento el tamaño de la carga, la fuerza se hace más grande. Si yo aumento a la otra le voy a hacer 10 y a esta le voy a hacer menos 10. También interacciona el tamaño de la fuerza, ¿ya? Nuevamente, si yo les acerco, ¿sí? Mira cómo se hace la fuerza. Oh, Grande, ¿ya? sí. Ahora, ¿qué ocurriría? Aquí es, mira, las fuerzas ¿hacia dónde están? Hacia las cargas, ¿verdad? Pero ¿qué Sí. ocurriría en cambio si yo a las cargas les hago del mismo signo? Por ejemplo, les voy a hacer a las dos de tamaño menos 10. Ahora, ¿las fuerzas de qué tipo son? De repulsión. Fíjate Ajá. en los gráficos. Si yo les acerco, se puede observar que, ¿qué están haciendo en el gráfico? Mucha más fuerza, ¿verdad? Ejercen una fuerza muy grande para tenerlas juntas. Es lo que ocurre cuando unimos dos imanes, ¿sí? Si tú les acercas, cada vez va a ser, depende del polo como esté, ¿no? Si es que están en polos iguales, va a ser muy difícil que puedas juntarlos. Te va a ser una fuerza de repulsión. Si es que está con las fuerzas opuestas, te va a alar, es decir, va a querer que se unan y para ti va a ser muy difícil tenerlos separados, ¿ya? Entonces, eso es lo que depende. Así como interpretamos, a mayor distancia, las cargas son mínimas. Ya a mínima distancia, las cargas son mayores. Y obviamente las fuerzas, para esto es lo que nos interesa dentro del sistema. Si yo coloco una carga acá, también tengo que ver cómo interaccionaría. Si es que es de atracción o de repulsión y ahí voy sumando. Para esto me sirve el signo sobre todo. Cuando ya tengo un sistema de cargas. ¿Ya? ¿Está claro eso? Sí, le hice. Ya, perfecto. Pues vamos a continuar. ¿Ya? Listo, vamos a ver con ley de Coulomb. Ya, entonces te mencionaba, teníamos hasta aquí ya las dos fuerzas, ¿no? La fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética. Además de eso, se habla que dentro de la materia hay una fuerza nuclear fuerte y una fuerza nuclear débil. ¿Qué es la fuerza nuclear fuerte? Está presente únicamente dentro del núcleo atómico. Ojo, cuando nos hablen de fuerza nuclear fuerte, ¿en dónde está ubicada? Dentro del núcleo atómico. Y es la encargada de mantener a los protones y a los neutrones confinados en el mismo. Es decir, esa fuerza nuclear fuerte es la que nos permite que no se desintegre el núcleo atómico. ¿Sí? Es la fuerza que le mantiene ahí unidos los protones y los neutrones. La fuerza nuclear débil está presente en el núcleo atómico también y es la fuerza responsable de los procesos de los cuales ciertas partículas cambian de identidad, es decir, pueden sufrir algunos decaimientos. Ojo, que si bien decíamos al inicio que la materia no se transforma, cuando hablamos ya de química nuclear, un átomo sí puede convertirse en otro mediante algo que se llaman decaimientos radiactivos. ¿Sí? Es decir, el núcleo atómico se desintegra. ¿Y cuál es el responsable de esto? La fuerza nuclear débil. ¿Sí? Esto es yendo un poquito más allá. Esto ya es química cuántica, ¿ya? Hasta lo anterior, cuando se decía que la materia simplemente no se crea ni se destruye, hasta ahí llegábamos a lo que venía a ser un poco de química clásica. Sin embargo, cuando avanzamos mucho más, de hecho, la materia sí puede transformarse en energía, pero bueno, eso es un poco más adelante, ¿ya?
Vamos a hablar un poco acerca, ¿has escuchado el espectro electromagnético? No. El espectro electromagnético está relacionado, ¿sí?, a la energía, podríamos decirle en forma de luz, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo interacciona la luz, o sea, con su energía y con su longitud de onda? Nosotros solo podemos ver una parte de la luz. A este intervalo nosotros lo llamamos luz visible, la luz que nosotros podemos observar, ¿ya? Que generalmente esto va de 380 a 780 nanómetros. Esto es importante porque antes también habían unas preguntas que te relacionaban a esto. Tú has escuchado los rayos ultravioleta, ¿verdad? Sí, ¿Tú consideras que esto es una forma de energía? ¿Esta energía es más fuerte o más débil que la luz visible? más fuerte. Más fuerte, correcto. ¿Por qué? Por eso incluso puede producir daño celular, ¿sí? Puede quemarte la piel, etcétera. Y para eso utilizas un bloqueador, ¿sí? Para ayudar a contrarrestar eso de ahí, ¿ya? Además de eso, ahora, la luz ultravioleta tiene una longitud de onda menor, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta. Mientras más pequeña sea la longitud de onda, es más energético, tiene mayor energía. Mientras más grande sea la longitud de onda, es menos energético, es opuesto, ¿no? Ya. ¿Has escuchado la luz infrarroja? Sí, ¿Qué crees? ¿Será más energética o menos energética que la luz visible? más. Ya, por ejemplo, la luz infrarroja es, digamos, lo que funciona para los controles remotos, por ejemplo. ¿Sí? La luz infrarroja se encuentra al otro lado del espectro visible, ¿ya? Tiene menos energía que la luz ultravioleta, ¿sí? Porque tiene una longitud de onda mayor. Entonces, hay que tomar en cuenta, sobre todo estas, lo que están más juntos a la luz visible que te suelen preguntar, ¿ya? Ultravioleta más fuerte, infrarrojo más débil, ¿ya? Luego de eso tenemos longitudes de onda mayor, como las ondas de radio, de microondas, de televisión, ¿sí? Todas este tipo de longitudes de onda o tipos de energía son menos fuertes, por eso no nos hacen daño y nosotros podemos estar viendo la televisión, escuchando la radio, ¿sí? Son menos energéticas que la luz solar. Nosotros con la ultravioleta, en cambio, no podríamos estar mucho tiempo. Mucho más. Hay otro tipo de fuerzas que son de energías que son más fuertes, como los rayos gamma, los rayos X. Por eso, por ejemplo, cuando vas a hacerte una radiografía, no puedes estar mucho tiempo. Y de hecho, se utilizan ciertas protecciones para evitar que genere un daño en el cuerpo. ¿Sí? Ya Entonces, dicen, dime. una duda. ¿La radioterapia qué tipo de radiación tiene? La radioterapia generalmente pueden ser ya rayos X. Depende también de cómo sea el tratamiento que se esté haciendo. ¿Sí? Ah, ya. Ujú. Por eso generalmente son procesos que sí es de bastante cuidado, ¿no? Porque lo que se hace es eliminar las células generalmente. ¿Sí? Entonces tiene que tener una energía, ya generalmente es ya de un valor definido para que ataque solo a ciertos lugares. Y eso es de mucho cuidado también, porque de hecho es tan fuerte que va a tener ciertas secuelas también, ¿sí? Ya, algo que debemos ver es como, por ejemplo, lo que son las propiedades de la materia. Se habla de propiedades generales, de propiedades específicas, ¿sí? Entonces aquí tenemos varias propiedades. Ya hablamos acerca de lo que es el volumen, ¿sí? Es el espacio que ocupa la materia. ¿Qué es la masa? Es la cantidad de materia. Entonces, ese tipo de cosas nosotros debemos tener más o menos relacionado. El peso, por ejemplo, es la acción de la gravedad que actúa sobre un cuerpo. La inercia es la propiedad de la materia que indica la resistencia a un cambio de estado, ¿sí? Entonces, la inercia es una propiedad también de la materia. Es decir, si yo estoy en movimiento, yo quiero seguir en movimiento, me rehúso a frenarme. Si estoy en reposo, me rehúso a estar en movimiento. Para que pueda estar en movimiento, requiero de un tipo de fuerza externa. Eso es la inercia, que se utiliza mucho en física también, ¿sí? La impenetrabilidad. Este concepto significa que dos objetos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio, ¿sí? Entonces la materia no puede meterse algo dentro de la misma materia. Obviamente la materia tiene poros y dentro de esos poros puede haber más materia, sí, pero exactamente en el mismo lugar no pueden estar dos. Divisibilidad es la capacidad que tú tienes
de ir dividiendo a la materia en porciones más pequeñas, ¿sí? Y sigue siendo la misma materia. Si tú tienes, por ejemplo, 1 litro de agua, le puedes ir dividiendo hasta gotas y sigue siendo agua. Por más pequeño que sea, sigue siendo agua, ¿sí? Lo de la porosidad que te mencionaba, la materia tiene poros, ¿sí? Tiene ciertos espacios, ya. Además de eso, hay otro tipo de propiedades que se llaman específicas, que estas, en cambio, no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo que son dureza, ductibilidad, fragilidad, puntos de ebullición, de fusión, etcétera, ¿sí? Densidad y más. Además de eso, también se suele hablar de propiedades físicas y propiedades químicas. De esto ya hablamos un poquito, ¿sí? ¿Recuerdas cuando hablábamos de cambios físicos y químicos? Más o menos es relacionado a esto, ¿ya? Estados de la materia. ¿Qué son los estados o cuántos estados de la materia conoces tú? Los 4 que están ahí. ¿Ya? Sólido, líquido, Sólido, gas y líquido, gas, plasma. y también se habla de lo que es el plasma, ¿verdad? Ajá. El sólido, digamos, es el estado menos energético de la materia. ¿A qué me refiero? Que sus partículas van a tener menos movimiento, su energía cinética es baja, ¿sí? Energía cinética relacionada al movimiento, con la temperatura, ¿sí? Entonces el estado sólido, digamos, es el estado más ordenado, más pasivo, ¿ya? Más lento, por así decirlo. El estado líquido ya es un estado un poco más energético, ya tiene una energía cinética de sus moléculas un poco más alto. Aquí ya puede existir un flujo de las moléculas, ¿ya? Por eso es que un líquido ya no tiene una forma definida. Un líquido ya ocupa la forma del recipiente que lo contiene. Sin embargo, no puede totalmente escaparse, ¿ya? Hay un equilibrio en lo que se llama fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. En el estado sólido, ¿cuáles ganan? Las fuerzas de atracción permiten que se mantengan bien unidas ahí las moléculas. En el estado líquido, como te menciono, ya hay un equilibrio, ¿sí? Ya pueden moverse, pero no les dejan escapar. Ese es un equilibrio entre las fuerzas. El siguiente estado es el estado gaseoso. El estado gaseoso ya es un estado mucho más energético, ¿sí? Ya tienen libre movimiento las moléculas. Por eso ya no tienen una forma ni un volumen definido. Van a tratar de ocupar el mayor espacio posible, ¿ya? ¿Qué fuerzas gobiernan aquí? Las fuerzas que ganan son las fuerzas de repulsión. Entonces van a tratar de escaparse unas de otras, ¿sí? Y el estado de plasma es un estado especial que podríamos decirlo también es energético y sobre todo está ionizada la materia, ¿sí? Esto lo podemos encontrar en condiciones especiales de alta temperatura, como por ejemplo en el Sol, ¿sí? Ese es el estado de plasma, es un estado ionizado de la materia. Tal vez una pregunta hasta aquí. No, Lisen, porque no creo que se relacione el plasma del que podríamos tener en el Sol al plasma sanguíneo del cuerpo, o si No, tienen no, algo. son cosas totalmente distintas. Sí, Ajá, eso se me no, venía a la cabeza, pero pues no. no. El plasma sanguíneo es algo totalmente distinto. De hecho, es un líquido, ¿no? Simplemente es la separación de las fases nada más. Ajá. Ya, listo. Otra de las cosas que podemos adelantarnos, porque hay cuestiones que debemos conocer hasta, por así decirlo, por cultura general, son los cambios de estado, ¿verdad? O sea, cómo cambia la materia. Y lo que habíamos mencionado cuando decíamos cambios físicos y químicos. Entonces, un cambio físico, decíamos, es algo que la misma materia que yo tengo simplemente se vaya cambiando de forma, pero su estructura química es la misma. Entonces, tenemos los cambios entre el sólido, líquido y gaseoso. ¿Cómo se llama el paso de sólido a líquido? Es una fusión, viene del término fundir. Muchas veces se equivocan aquí el término. Dicen fusión es unir. No, aquí fusión es de fundir, de derretir, ¿ya? De líquido a gas, esa es la evaporación, ¿sí? También podemos tener casos que pasan directamente desde sólido hasta gas. A esto lo llamamos sublimación. Todos estos cambios que te mencioné se llaman cambios progresivos. ¿Por qué se llaman progresivos? Porque requieren de energía para ocurrir, ¿ya? Es decir, a mayor temperatura se pueden dar estos. Los cambios opuestos, por ejemplo, de gas a líquido es la condensación, un ejemplo, la lluvia, ¿sí? De líquido a sólido, la solidificación, y desde gas hasta sólido es la sublimación inversa, sublimación regresiva o retrosublimación, ¿sí? Entonces, todos estos procesos se llaman regresivos. Es como que dices, voy a regresar al estado original.
Para esto, ¿qué requiero? Disminuir la energía cinética o disminuir la temperatura. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, igual, bueno, en el documento vas a tener ahí para poder estudiar, ¿sí? En el libro, cualquier consulta que tengas, ya. Un poco de los modelos atómicos. ¿Recuerdas los modelos atómicos? Hasta en la Sí, solo preparación de los libros que, sí había unas preguntas de modelos atómicos. sí, solo que sí me sé como confundir entre algunos. Ya. Lo ideal aquí es como que un resumen, ¿no? Para encontrar las características principales. Siempre empezamos de lo más simple hasta lo más complejo o lo actual. El primer modelo atómico, podríamos así mencionarlo porque dentro de estos hay otros modelos intermedios, ¿no? Es el modelo de Dalton. La importancia de Dalton es que, por ejemplo, ahí se definió lo que es el átomo. ¿Qué significa por ejemplo, lo que es la palabra átomo? ¿Por qué le pusieron átomo? ¿Recuerdas qué significa la palabra átomo? Es una mini partícula, o sea, es la más pequeña de todos. ¿Ya? La palabra A significa sin, ¿ya? Y tomo es división. Entonces, al átomo lo pusieron porque se creía que el átomo ya era lo mínimo a lo que tú podías llegar de la materia, ¿sí? Por eso átomo significa sin división, es materia sin división. Por eso se dice que es la unidad mínima de la materia, ¿ya? Aquí apareció lo que es la definición del átomo. Ahora, ¿qué entendíamos? ¿Cómo entendían ahí al modelo atómico de Dalton? Dalton decía que el átomo era una partícula totalmente esférica, ¿sí? Y sólida. Eso podríamos decir del modelo del Dalton. Sí, es un modelo esférico sólido, indestructible, ¿sí? E indivisible. Estos términos son los que debemos relacionar con Dalton. Indivisible e indestructible, ¿ya? ¿Con quién relacionaba? Muchas veces se habla de las representaciones gráficas. Dalton lo relacionaba con una bola de billar, por ejemplo. Así es lo que generalmente se le representa, ¿no? Luego tenemos el modelo de Thomson. ¿Qué ocurre con el modelo de Thomson? ¿De qué se empieza? ¿Cuál es la principal diferencia con el modelo de Dalton? Que ¿Recuerdas? tiene cargas. Correcto. Lo que dice Thomson es que el átomo es una partícula con una gran carga positiva en donde se incrustan varias cargas negativas. Eso es lo que dice. Es una partícula esférica cargada positivamente en donde están incrustadas cargas negativas. Dice, similar a lo que es un pudín de pasas. Es así más o menos era como se le relaciona, ¿verdad? Sí, Ya. Luego tenemos el modelo de Rutherford. ¿Qué nos dice el modelo de Rutherford? de ese sí no me acuerdo. Ya, el No se modelo me de hace Rutherford difícil. se lo conoce como modelo planetario, en donde dice que hay un núcleo y alrededor hay órbitas en donde circulan los electrones, similar a lo que ocurre, dice, los planetas alrededor del Sol. Esa es la característica del modelo de Rutherford. Por eso se lo llama modelo planetario. Ya, dicen, ¿y Rutherford era así como están las órbitas elípticas Sí, o correcto. eran... Sí, sí, perfecto. Justamente por eso es, como decía en el modelo planetario, en el planetario también son órbitas elípticas. ¿Sí? Ujú. Esa es una característica. Luego de eso viene el modelo de Bohr. ¿Cuál es la característica del modelo o diferencia del modelo de Bohr? Que tiene sus orbitales circulares? Ya, perfecto, y que tienen con un nivel definido. Entonces aquí ya se habla de niveles cuantizados, le dice. ¿Sí? ¿Ya? Una de las características de Bohr es que se habla de niveles de energía cuantizados, que solo pueden tener esos valores. Y dice que si un electrón pasa de un nivel a otro, necesita absorber o liberar energía. ¿Sí? Esa es característica del modelo de Bohr. Y por último, generalmente se habla del modelo de Schrödinger, modelo actual o modelo cuántico. ¿Sí? ¿Cuál es la principal característica de este modelo? De ese modelo no he escuchado. Es el modelo actual, ¿no? El modelo vigente, por así decirlo. ¿Sí? Este modelo lo que te habla aquí básicamente es de la probabilidad de encontrar un electrón en el espacio. Y de aquí aparecen los orbitales atómicos, los orbitales S, P, D, F. ¿Sí? Mediante Schrödinger utilizaron modelos matemáticos para ya describir la probabilidad de encontrar un electrón dentro de un espacio. ¿Sí? Esa es la característica del modelo actual. Y de hecho, esa es una de las preguntas que aparece dentro de las pruebas de modelos anteriores. ¿Sí? Entonces, no te olvides. Dalton, partícula indivisible, ¿verdad? Thomson, carga esférica
con cargas incrustadas negativas. Rutherford, modelo planetario. Bohr habla de energías o niveles energéticos cuantizados. Y Schrödinger habla de la probabilidad de encontrar un electrón en el espacio. ¿Sí? Son como las principales características de los modelos atómicos. Ya. Bueno, aquí hemos llegado a lo que era la parte de la tabla periódica. Vamos a avanzar un poco. Bueno, reacciones también ya vimos. Vamos a ver leyes de gases, ¿ya? Ya. Leyes de gases. Ya hablamos un poco acerca de los cambios de estado, así que ya tenemos una idea de lo que es el gas, ¿sí? Se puede hablar también de lo que es vapor, pero aquí básicamente lo que nos interesa es conocer qué son las variables de estado. Las variables de estado son, por ejemplo, el volumen, presión y temperatura. Son aquellas variables que van a influir sobre la naturaleza del gas, sobre el comportamiento dentro del gas. El volumen, ya decíamos, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿verdad? Es el espacio en sí que ocupa la materia. Eso es el volumen. La presión es la fuerza que ejerce sobre unidad de área. La presión está ligada con los choques que existe ya de los gases respecto a las paredes del recipiente. Esa es la presión. ¿Qué tanto se chocan las moléculas dentro del recipiente? La temperatura es una medida de lo que es la energía cinética, ¿sí? Entonces, mayor temperatura, mayor energía cinética. Ya, aquí podemos hablar de las diferentes unidades. Unidades de volumen tenemos litros, mililitros, decímetros cúbicos, etcétera. Unidades de presión, atmósferas, pascales, milímetros de mercurio. En temperatura tenemos grados Celsius, grados Fahrenheit, tenemos Kelvin, ¿sí? Y aquí también tenemos las relaciones, cómo pasar de un grado a otro. Lo más común que te va a tocar realizar es pasar de grados Celsius a grados Kelvin, porque ojo, siempre que estemos trabajando con gases, la temperatura que debemos utilizar son los grados Kelvin, ¿sí? En las otras se puede trabajar, por ejemplo, milímetro de mercurio con milímetro de mercurio, pero en temperatura necesariamente debemos transformar a Kelvin, ¿sí? ¿Cómo pasamos de Celsius a Kelvin? Sumando 273.15. En algunos casos, por facilidad, te dice solo suma 273, ¿sí? Luego de eso vamos a ver las diferentes leyes. Ahorita lo que me interesa es más o menos ver de forma rápida lo que son las leyes. ¿Sí? Tengo ley de Boyle, isotérmica. ¿Qué significa isotérmico? Que mantiene constante la temperatura. Por lo tanto, voy a relacionar las dos otras variables, que es el volumen y la presión. ¿Cómo cambia el volumen respecto a la presión? Si yo ejerzo una presión, ¿el volumen aumenta o disminuye? Si tú presionas algo, ¿qué será el volumen? ¿Más grande o más pequeño? Más grande, ¿no? ¿Más pequeño? Más pequeño, correcto. Siempre tenemos que imaginarnos esto. Yo tengo algo, ¿no? Y si yo le presiono, ¿qué ocurre con eso? Lo estoy haciendo más pequeño, comprimo, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? El volumen de un gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. Si yo presiono, disminuyo, ¿sí? Eso hay que tomar, entenderlo en cuenta. Son cosas que sí podemos imaginarnos a esta parte de acá, ¿ya? Ya. En la gráfica podemos ver, mira, tengo una pesa y tengo un volumen grande. Si yo le pongo 2 pesitas, se comprime, por lo tanto el volumen es más pequeño. Si yo le aumento 4 pesas, el volumen va a ser mucho más pequeño, ¿sí? A eso se refiere con inversamente proporcional. La ley de Charles se llama isobárica. ¿Qué significa isobárica? Significa que la presión es constante. Entonces aquí vamos a relacionar lo que es el volumen con la temperatura. ¿Qué ocurrirá con un cuerpo si tú le calientas? ¿Aumenta su volumen o disminuye el volumen? Aumenta su volumen y, o sea, el volumen y la temperatura van igual. Correcto. Por ejemplo, cuando estamos calentando algo, si tú le dejas una olla sin mayor presión, le calientas, se forma tanto gas que eso se expande y vuela, por ejemplo, ¿no es cierto? O si tienes, digamos, algo un gas y eso lo vas calentando, puede explotar su recipiente, por lo que se expande eso de ahí, ¿ya? Listo, entonces es proporcional. Entonces aquí podemos ver la gráfica. Yo tengo una temperatura, tengo un volumen. Aumento la temperatura, más volumen. Aumento la temperatura, incrementa el volumen. ¿Sí? De ahí tenemos la ley de Gay-Lussac.
que se llama isocórica. Isocórica significa que mantenemos el mismo volumen. Lo que voy a cambiar es la presión y la temperatura. ¿Qué crees que ocurre? Con la presión si yo aumento la temperatura. Van igual. Si la temperatura aumenta, la presión aumenta. Correcto. Recuerda, la presión era el número de choques, podríamos decir, de las partículas. Si aumentaba la temperatura, ¿qué ocurría con la energía cinética? Aumenta, hay más movimiento, por lo tanto, más choques. Así podemos relacionar la presión con la temperatura, ¿sí? Luego de eso tenemos las leyes combinadas, ¿sí? En donde la ley combinada ya menciona lo que es presión, volumen y temperatura, cómo es el comportamiento de todo esto, ¿sí? Algo que debemos tomar en cuenta es que todas las leyes hasta acá trabajan con el número de moles constantes, es decir, sin agregar moles. Luego de eso podemos hablar de la ley de Avogadro. La ley de Avogadro nos dice que el volumen de un gas es proporcional a su número de moles. Es decir, que si yo tengo, por mencionarte, 1 litro con 1 mol, si yo pongo 2 moles, ya tendré 2 litros. A eso se refiere el número de Avogadro. Que los volúmenes, ¿sí? En volúmenes iguales vas a tener el mismo número de moles de gases diferentes, ¿ya? Es decir, si yo tengo 1 mol de oxígeno con 1 mol de hidrógeno, los dos van a ocupar el mismo volumen a las mismas condiciones, independientemente de su masa molecular. A eso se refiere el número de Avogadro. De hecho, por ejemplo, hay algo que se llama lo que es el volumen molar de un gas, ¿sí? Que es igual a 22,4 litros. Entonces se dice, a condiciones normales, el volumen de un gas es 22,4 litros, ¿sí? Gas ideal. ¿Has escuchado sobre el gas ideal? No. Ya. El gas ideal, básicamente, bueno, es una de las cosas que más se estudia cuando estamos en gases, ¿sí? Y está definida por la ecuación. Es una ecuación muy conocida, esta de acá. La PV igual a nRT. ¿Qué nos dice? Que el producto de la presión y el volumen es igual al producto del número de moles por una constante y por la temperatura, en donde esta constante es igual a 0.082 atmósferas litro por mol y por grado Kelvin, ¿sí? Ya, todo esto es lo que nos relaciona. Entonces, digamos, es un compendio de todas las leyes anteriores, que aquí incluso ya está relacionando con el número de moles. A partir de esta ecuación también nosotros podemos calcular pesos moleculares de un gas y también la densidad de un gas. ¿Ya? Ok, listo. Bueno, también hay algo, por ejemplo, que es lo que se llama la ley de Dalton. Esto también he visto ejercicios que te habla sobre la ley de Dalton, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la ley de Dalton? Dice que la presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales, ¿sí? Entonces, las presiones parciales, ¿de qué va a depender? De la fracción molar de cada uno de los componentes. Es decir, digamos que yo tengo de oxígeno 2 y de hidrógeno tengo 1. ¿Cuál va a tener mayor presión? Oxígeno 2, hidrógeno 1. Eso es en moles. ¿Cuál tendría mayor presión? ¿El oxígeno? Correcto, ¿sí? Entonces, ahí yo calculo la fracción molar de cada uno de ellos y eso multiplico por la fracción total y esa es la presión de cada uno de los gases. Entonces, eso es lo que nos indica. Si nos fijamos acá, ¿sí? En esta gráfica tenemos que hay una presión de 2.9 atmósferas con 0,6 moles. En el otro tengo 1.5 moles, pero tengo una presión de 7.2. ¿Sí? Si yo sumo las presiones, ¿cuánto me daría? 2,9 más 7,2 nos da 10.1. Pero asimismo, ya las moles también se van a sumar, 0,6 y 1.5. Es decir, moles en total tengo 2.10. Si yo quisiera calcular la presión ejercida por este gas, puedo hacerlo. ¿Cómo lo haría? Sacando la fracción molar, por ejemplo, del hidrógeno, divido 0,6 para 2.10, esa es la fracción molar. Ese número multiplico por 10.1 y me va a dar la presión de 2.9. ¿Sí? La ley de las presiones parciales. He visto ejercicios también de esto de acá. ¿Ya?
Otra de las leyes es la ley de Graham o la ley de difusión de los gases. ¿Qué nos dice esto de acá? Dice que la velocidad de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad o de su masa molar. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo mayor masa, se volverá más lento. ¿Sí? Entonces, así es más o menos como nosotros vamos a relacionar. Para esto, para entender estas leyes, nos vamos a ir a un simulador. ¿Sí? Tengo aquí un simulador en donde yo puedo controlar las diferentes variables. Puedo controlar temperatura, volumen y presión. Vamos a poner, para verlo, la ley de Graham. ¿Qué te decía la ley de Graham? Que la velocidad va a depender del tamaño de las moléculas. Entonces, voy a colocar moléculas de tamaño grandes. ¿Sí? ¿Cuántas moléculas me dice que he adquirido aquí? 50. ¿Sí? ¿Puedes verlas de color azul? Sí. El movimiento es lento, ¿verdad? Nos vamos a fijar en las moléculas de color rojo. ¿En tamaño qué estarían? ¿Más grandes o más pequeñas? Más pequeñas, Más porque no pequeñas. hay. Voy a darle también una, ¿ya? Mira, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió con la velocidad? De las rojas empezó a subir, a Ya aumentar. son mucho más rápidas, ¿verdad? ¿Por qué? Ajá. Porque tienen menor masa. Entonces, esa es la ley de difusión de Graham. A menor masa, mayor velocidad, inversamente proporcional. ¿Sí? ¿Está más o menos claro lo que menciona la ley de Graham? Sí, Lisen. Ya. Mira, yo luego de esto voy a mantener, ¿qué quieres mantenerle constante para ver cómo cambian las variables? ¿El volumen, la temperatura o la presión? El volumen. Ya, vamos a mantenerle constante el volumen, ¿ya? Entonces yo te digo, ¿qué ocurre? ¿Cuánto tenemos de presión aquí? 11 punto, 117. Ah, 11.5, 11.7. ¿sí? ¿Y temperatura? 300. 30. 300. Ya, yo te voy a hacer una pregunta, que así más o menos te pueden preguntar. ¿Qué ocurrirá con la presión o cuál es el valor de la presión si yo paso de una temperatura de 300 Kelvin a 600 Kelvin? ¿Cuál sería el valor de la presión? Aumenta Claro. ¿En cuánto aumentará? Si yo paso de al 300 doble. a 600, al doble. Vamos a comprobar. Vamos a tratar de calentar hasta 600. ¿Cuánto debía darnos la presión? 121. Doble de 11, 120. No. 22. 22, ajá. ¿Ya? Ya, aproximadamente. ¿Sí? Teníamos 11 punto algo. Ya, así era 11.5 nos daría 23. ¿Ya? Pero se puede observar, ¿verdad? Que si yo aumento la temperatura, aumenta la presión. Vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a mantenerle constante la presión. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Ya. Voy a mantenerle constante la temperatura. Aquí vamos a ver. Perfecto. Mira, si vemos en la parte inferior, yo tengo una distancia. Eso vamos a asumir que es el volumen. ¿Ya? ¿Qué ocurriría si yo le bajo a la mitad del volumen? ¿Qué ocurriría con la presión? ¿Debería aumentar o disminuir? Si yo le disminuyo el volumen. Debería aumentar. Correcto. Entonces vamos a bajarle hasta 5, ¿ya? ¿Cuánto nos dio? El doble. Teníamos 23 con algo. Ahora tenemos 46. ¿Sí? Entonces, así es más o menos cómo funciona. Ahí, vamos a ver otro. Ah, y para ver la otra, la ley de Dalton. ¿Qué te decía la ley de Dalton? Que si tú aumentas el número de partículas, ¿qué ocurriría con el volumen? Te decía, ¿verdad? A ver, vamos a ver si puedo fijarle algo más. Ya, bueno, vamos a ingresar número de moléculas nada más. Mira, si yo aumento moléculas, ¿qué ocurre con la presión? También aumenta. ¿Sí?